Hola, bienvenidos una vez más a Hablemos de Vos, esta sección de nuestro canal Periodismo Adaptado, donde conocemos las historias de nuestros deportistas paralímpicos, ¿sí? De Argentina y de toda la región. Esta ocasión es el turno de ella, de Daniela Jiménez, la nadadora paralímpica argentina, ¿sí? La oriunda de Resistencia Chaco, quien es medallista para Panamericana, ¿sí? Múltiple medallista mundial, y bueno, quien ya tiene 3 Juegos Paralímpicos como experiencia, ¿sí? Desde Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. Y bueno, quien ya está clasificada para los próximos Juegos allí en Tokio 2021. Qué placer y qué gusto poder charlar con vos, Daniela, ¿cómo estás? Hola Franco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. No, gracias a vos. Aquí estamos justo también con mi compañero Pablo Mendoza, así que estamos muy contentos de poder charlar con vos para consultarte un poquito de tu actualidad. Y bueno, cómo venís llevando, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo venís llevando hasta ahora este 2021? ¿Sí? Y bueno, tras haber pasado el 2020, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Del COVID-19 y los entrenamientos que fueron ahí en tu departamento, estuvimos siguiendo tus redes sociales, ¿no? Te Mm. pasa a vos como a todos los deportistas paralímpicos de nuestro país, ¿no? Contanos cómo estás llevando esta actualidad. Y bueno, hoy 2021 un poquito mejor que 2020, pero todavía es bastante difícil. O sea, si bien ahora, por suerte, ya pudimos volver a entrenar y tenemos bastante certeza de que no se va a cortar nuestro entrenamiento, eh, nada, las incertidumbres siguen, eh, estamos todavía sin competir, que no competimos desde el año 2019 y eso para nosotros es por ahí un problema bastante grande, porque si yo al margen de los entrenamientos, nada, queremos competir, que forma parte del entrenamiento para lograr los objetivos, ¿no? Uh -huh. Estar con roce competitivo, que no lo tenemos desde el 2019, así que eso complica un poco las cosas, y aparte, bueno, eso ya sabemos que no lo vamos a tener hasta Tokio, pero bueno, tratando de verle el lado positivo en comparación al año pasado, que yo estaba volviéndome loca, caminando por las paredes adentro del departamento, Uh -huh. no solo por no poder entrenar, sino por la incertidumbre de no saber ni el cuándo, ni el cómo, ni el dónde. Si bien habían dicho que los juegos los posponían por un año, también había como mucha incertidumbre alrededor de eso, porque nada, dijeron, bueno, se suspenden, nos vemos el año que viene, y después como que no fueron largando más noticias, ellos obviamente también tratando de armar y ver cómo hacían esto posible en el marco de una pandemia, ¿no? Pero creo que para los deportistas eso fue bastante duro. Ahora, por suerte, no me puedo quejar, estamos entrenando bien, tanto Uh la -huh. pile como el gimnasio están abiertos. Eh, pero bueno, es una situación muy rara, Uh -huh. es raro porque también los juegos van a suceder también como de una forma muy rara, eh, nada, hay muchas cosas que hacen a un juego, ¿no? Claro. No solamente la competencia, y de repente todas esas otras cosas no van a estar, qué sé yo, toda la parte social, toda la parte tan fraternosa y linda y que es una fiesta, que son los juegos, no la vamos a tener. Y eso por ahí bajonea un poco porque, bueno, uno ansía un juego porque es la máxima cita que puede llevar un deportista. Claro. eh, pero bueno, si le falta esa partecita de la ecuación, bueno, no tiene el mismo sabor, pero bueno, es lo que Claro. hay. Claro, más teniendo en cuenta que no hay público extranjero, ¿no? Digamos, solamente hay público local. Allí en Japón se va a sentir seguramente el calor y el afecto del público Sí, argentino. probablemente no haya ni público local. Sí, también, eso también está en duda, ¿viste? Así que Sí, vamos a, es el día a día, los sí, Juegos Olímpicos y Paralímpicos. sí, sí, Eh, sí. vos, Y cada día van sí, saliendo noticias nuevas, y también el saber de que nada, de que las noticias que nos dieron hoy puede que aguanten hasta los juegos, como puede que cambien pasado mañana. Entonces, bueno, claro. en ese sentido es bastante difícil. ¿Cómo te afectó esto también, lo que estamos hablando?
¿Te afectó, te golpeó un poco en lo emocional, en lo psicológico, en el tema de motivación? Saber que el año pasado, sí, bueno, tomaron la decisión de postergar un año los Juegos, pero bueno, también sabiendo que teniendo esta tranquilidad que vos ya estabas clasificada, ya tu plaza estaba asegurada para estar presente en Tokio. Y sí, la verdad que el año pasado fue para mí muy, muy duro. No me gustó nada, de nada, de nada que pusieron los juegos, o sea, o sea, todo con un pensamiento muy individualista, ¿no? Pero bueno, yo venía como muy preparada, con muchas ganas de que Tokio suceda el año pasado, venía de un gran 2019, venía bueno, con muchas expectativas y claro, el hecho de ya estar clasificada fue como, basta. Claro. Entonces, sí, me golpeó bastante por un montón de cosas. Qué sé yo, o sea, toda esa incertidumbre, de repente encontrarme, bueno, qué sé yo, hoy con el diario del lunes tengo otro pensamiento, pero en ese Claro. momento yo nunca, desde que arranqué a nadar a los 5 años, había estado más de un mes afuera del agua. Y de repente estuve 6, un año antes de los Juegos, o sea, es algo que nosotros, qué sé yo había tenido una semana y media de vacaciones en 2019, después del Mundial, y fue como, bueno, esa semana y media y es todo lo que te puedes tomar hasta que pase Tokio. Y de repente, bueno, 6 meses sin tocar el agua, bueno, los juegos pasan, pero ¿en qué condiciones llego? Y nada, entrenar dentro de un departamento es, qué sé yo, algo que no había hecho nunca en mi vida y espero no tener que volverlo a hacer nunca más en mi vida porque fue para mí un embole bárbaro porque si bien uno puede hacer actividad física dentro de una casa, Sí, no es lo mismo entrenar, y menos que menos el fuera del agua. entrenamiento Claro, que se hace como una preparación para ir a un juego, ¿no? claro. Y que nosotros también, al ser nadadores, bueno, necesitamos estar adentro del agua, si no es como físicamente puedo llegar muy bien, pero después me tiro una pileta y voy por el fondo. Eh, y además de todo eso, bueno, se sumó eh, el encierro que creo que eso fue como un factor común en todos, al no tener ningún tipo de actividad, de repente yo estaba encerrada en mi casa, sola, Sí, a 1000 kilómetros de mi familia, de mis amigas, bueno, mi novio es uruguayo, así que estaba en otro país directamente y con esa incertidumbre también, ¿no? Tratando de ver cómo hacíamos para vernos durante todos esos meses, que no nos pudimos volver a ver hasta diciembre. ujú, Eh, Como que se sumaron un montón de cosas que la verdad yo la pasé bastante mal. Hasta que se fueron acomodando un poquito las cosas, ya en agosto empezamos a entrenar de nuevo y nada, el día antes de ir a entrenar yo estaba como una niña arrancando el primer grado, tenía la mochila preparada, ya sabía la malla que me iba a poner, la ropita que me iba a poner, tipo, todo emocionadísima por volver a hacer algo, a tener, claro. pues sí, me estaba volviendo loca realmente. Ujú, Eh, pero bueno, de a poco las cosas se van acomodando y como todo, qué sé yo, eventualmente esto también va a pasar. claro que sí. Pablo, adelante. Bueno, primero es un placer y un gusto, Daniela, que estés con nosotros acá en Periodismo Adaptado, ¿sí? Y te quería preguntar, porque decís que la pasaste muy mal, ¿tuviste que acudir, digamos, mucho a lo que es terapia? ¿Tenés un equipo de gente, de profesionales de la psicología que trabajan con vos? Porque fue muy difícil sobrepasar todo esto, ¿no? Para todos, pero principalmente, digamos, por lo que contabas vos. Sí, sí, yo en realidad tengo dos. Ahora a uno lo tengo bastante abandonado, pero yo tengo dos terapeutas. Tengo mi terapeuta, mi psicóloga como más clínica y después el deportivo. Em, y sí, son dos eh, personas que me dan muchas herramientas para toda esta situación. Quizás el año pasado yo estaba con bastante pocas ganas de ver al deportivo, pero por una cuestión de que estaba yo en una que no,
me costaba mucho en mi cabeza ordenar la parte deportiva porque había demasiada incertidumbre y yo soy una persona muy metódica y muy práctica, y de repente con todo así tan en el aire, me sentía que tenía poco con qué laburar como para mantener. Aparte llegó un momento que yo estaba tan cansada mentalmente que necesitaba darme ese espacio para estar mal, ¿no? Como deportistas también, por ahí estamos como muy programados a estar siempre motivados y enfocados en el objetivo y nada, siempre contentos y mirando el medio vaso lleno. Y la verdad que en ese momento yo no podía, o sea, y yo también siempre tratando de tener esa mentalidad, pero de repente en ese momento me encontré con una situación en la que no pude. Y necesitaba poder estar bien con el hecho de, oye, con esto no puedo, necesito transitar el estar mal, el sentirme mal y el no querer saber nada con entrenar, porque me pasó que estuve un par de semanas que no quería hacer nada, o sea, que no tenía ganas, porque no tenía la motivación en negativo. Entonces, en ese momento me aferré un poquito más a la psicóloga, a la terapeuta clínica, y después, una vez que empecé que se empezó a hacer un poquito más real, porque también era como, sí, ya van a entrenar, ya les vamos a dar el permiso para entrenar, y después no, bueno, al final no, tienen que esperar un poquito más, y así estuvimos meses, y cuando eso se fue acomodando un poquito más y se fue haciendo real, ahí sí, lo volví a agarrar a Gustavo, porque sí, ahí sentía que tenía con qué laburar, pero antes no. Claro. Pero generalmente sí son los dos con los que voy mechando el laburo psicológico. Perfecto. Y para irme un poco a tus inicios, ¿no? En la natación, veía una entrevista tuya hace unos días donde decías que a los 13 años ya eras una profesional, ¿no? Me gustaría saber cómo llevabas todo, todo ese momento, digamos, 13 años, la mayoría de los chicos están terminando el primario, vos tenías que estar pensando en entrenamiento, por ahí en la alimentación. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y qué sé yo, para mí fue muy orgánico todo, siempre. A mí el deporte es algo que siempre me gustó mucho, que disfruté mucho hacer. En casa, qué sé yo, soy la menor de 4 y todos hacíamos un montón de actividades y todos hacíamos un montón de deporte. Mis viejos son bastante exigentes, no que me exigían a mí entrenar, sino que me enseñaron a mí sobre tener mucha disciplina y responsabilidad en lo que hacía. Entonces para mí era algo muy normal el ir a entrenar y de repente, y además de que lo disfrutó un montón y tenía un grupo divino de amigos, que después cuando me empezaron a invitar a torneos y que yo, bueno, a los 13 clasifiqué a los primeros Panamericanos, fue casi sin querer queriendo, qué sé yo, me encontré clasificando torneos cada vez más grandes y por supuesto que en cada una de esas situaciones yo me encontraba con una realidad en la que tenía que tomar ciertas decisiones, ¿no es cierto? Y que eso es lo que tiene el deporte, que la mayoría de los deportistas nos encontramos con esas situaciones desde una edad de muy jovencitos, de muy chiquitos, o sea, yo no era ni adolescente todavía. Claro. Pero la verdad que a mí me gustaba tanto que toda esa parte de, si bien no te voy a decir que no me pesó, porque sí, pero toda esa parte de, entre muchas comillas, le dicen sacrificios, yo no la sentí tanto, porque también vi los frutos de todo ese esfuerzo bastante rápido, qué sé yo era chiquita y qué sé yo, no me podía ir a las fiestas de 15, no me podía ir de vacaciones con mis amigas, no podía, qué sé yo, tampoco hice el viaje 15, que cuando sos más, un poquito más adolescente, que todo el mundo va al boliche, va a fiesta, que yo no podía, o mis amigas que se juntaban a mirar, no me acuerdo qué programa de tele en la hora de la merienda y yo entrenaba,
eh, qué sé yo, de repente, mientras mis amigas estaban tomando la chocolatada, mirando la tele, yo estaba en un torneo en Río de Janeiro, ¿qué me importa no la novela infantil? Entonces, eh, para mí fue como muy orgánico, fue algo Claro, que no voy a decir que no me costó, porque sí, yo aparte soy súper inquieta y muy sociable, soy muy de mis amigos, todo el tiempo estoy buscando verlas y hacer algo y qué sé yo. Entonces, de repente, bueno, saber que estaban todas juntas y yo tener que tomar la decisión de hacer otra cosa no era lo más fácil del mundo. Eh, pero qué sé yo, iba a entrenar y también me divertía y estaba con otros amigos, era como que tampoco se me hacía tan difícil. claro. Eh, Creo que después, como las decisiones más importantes vinieron post, o un poquito antes en realidad, de Beijing, que ahí sí Claro, se me presentó como una realidad zarpadamente distinta a la que yo estaba viviendo y a lo que yo estaba acostumbrada. Y me pasó que muchas de las chicas de mis rivales tenían mi misma edad. Entonces ya la excusa de soy chiquita y está bien ya no estaba más. Y yo estaba a años luz de estas rivales en cuanto a entrenamiento y competencias. Entonces dije, bueno, si quiero seguir por este camino, tengo que cambiar un par de cosas, porque así ya no va más. Y ahí fue que sí, que tuve que empezar a tomar como decisión y profesionalizarme muchísimo más de lo que venía haciendo. Pero hasta ese entonces, la verdad que fue muy orgánico y muy tranquilo todo. claro. Recién lo mencionaste que, bueno, debutaste en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008. Corregime si me equivoco, con tan solo 16 años, ¿no? ¿Participaste en Beijing? Sí, recién cumpliditos, los cumplí y viajamos. Claro. Bueno, contanos, a ver, para meter toda una respuesta, ¿no? En una sola. Contanos un poco, ¿cómo fue esa experiencia, ¿sí? De debutar en un Juego Paralímpico con 16 años y cómo llegó, ¿no? Todo eso, ese camino, ¿no? Si nos puedes resumir, como recién estuviste contando, ¿te lo imaginabas? ¿Te lo pusiste como objetivo? Yo quiero clasificarme a un juego paralímpico. Están siendo preadolescentes. Sí, qué sé yo, una cosa fue llevando a la otra también, como que cada torneo presentaba su nivel de dificultad y en cada torneo, sí, bueno, yo soy bastante ambiciosa también en ese sentido, entonces, bueno, terminaba un torneo y yo ya estaba mirando cuál era el siguiente objetivo y bueno, Claro, eh, bien eh, competitiva. sí, Sí, entonces como que se fue dando y en los Parapan de Río 2007 yo ahí ya hice la marca mínima para Beijing y claro. ese mismo año fue bueno, ¿y ahora qué hay que hacer para que esto se concrete? Bueno, tenés que ir a tal torneo y bueno, nos movimos con mis viejos y conseguimos el dinero para ir a un torneo en Estados Unidos que me acompañó mi mamá para Ujú. terminar de clasificarme y fue como nada, fue como que una cosa fue llevando a la otra y de repente también con la inconsciencia, ¿no? La inconsciencia y la inocencia de esa edad, que de repente estaba clasificada a Beijing, o sea, Beijing es literalmente la otra punta del mundo, o sea, Claro, doblás el mapa a la mitad, estás del otro lado. Y estaba haciendo como ese gran viaje, yo era la más chiquita del equipo, el que me seguía a mí tenía 10 años más, así que yo era como la hermanita menor de todos, y de repente era como estar medio en Disney, qué sé yo estaba ahí que claro. como disfrutando mucho de cada momento y era como toda una fiesta, porque los juegos generalmente, y espero que Tokio de alguna manera logre serlo también, son unas fiestas, o sea, cada cosa que pasa es como wow, y de repente Beijing también dejó la vara muy alta, fue un juego increíble, donde tiraron la casa por la ventana, donde los estadios, era todo muy increíble. Y de repente yo, con la edad que tenía, primer juego y un juego como el de Beijing, era como, wow. Y no caía en cuenta de que estaba viviendo lo que estaba viviendo hasta que llegó el día de la inauguración, que me acuerdo que estaba con Juan Rosati, un ex nadador, que Sí, también estaba de 10 años más que yo, pero él también estaba en sus primeros juegos en Beijing
y los dos nos decíamos todo el tiempo como que no, para mí, yo no sé, yo sigo en Argentina, como que no puedes, o sea, no, o mi cerebro está no sé en dónde, en Narnia. Y todo el tiempo nos estábamos diciendo como, bueno, ya caíste, ya caíste, ya caíste, hasta que estábamos por entrar, ¿no?, al estadio el día de la inauguración. Y bueno, siempre antes de entrar al estadio, como buenos argentinos que somos, estás como en la manga por salir y empezamos a cantar y se empieza como a fogonear todo demasiado, pero salir a ese estadio, el nido de pájaro, el famoso nido de pájaro, y salir a ese estadio con la cantidad de gente que había y cómo estaba todo ambientado, fue como, fue un sueño que no sabía que había tenido. Realmente, y ahí en ese momento dije, wow, esto está pasando. Y de repente, bueno, después empezó el torneo y ahí sí que me di cuenta que esto estaba pasando porque, bueno, había que poner las cartas sobre la mesa. Pero fue muy, muy divertido y fue una experiencia que no sé si no me esperaba, porque claramente que no sabía qué esperaba. Claro. Pablo. Bueno, siguiendo con los Juegos Paralímpicos, pero te llevo a Río 2016, ¿no? Y unos meses antes habías declarado que te habías preparado para hacer la mejor marca de tu vida. Y bueno, lamentablemente no te pudiste subir al podio. ¿Qué crees que te faltó para poder llevarte una medalla, ¿no? Me faltó tener el psicólogo deportivo antes, que lo arranqué después de Río. No, a ver, en Río, en Río pasaron un par de cosas. Creo que me ganó mi propia cabeza, eso seguro. Unos cuantos meses antes de Tokio, alguien dijo que yo tenía muchas chances de ganar medalla porque en el 2015 yo tuve un muy buen 2015 y en los Panamericanos me había ido muy bien, ¿no? Y había metido una marca en los Panamericanos que me posicionaba muy bien en el ranking mundial. Sin embargo, un Panamericano no es un juego, faltan una banda de países, que de hecho faltan las grandes potencias, por lo menos en mi categoría. Claro. Entonces, bueno, yo sabía que era algo bastante complicado de lograr, y además en una prueba que había sido sorpresa para mí la marca que había metido en el 2015, porque era una prueba que yo no la entrenaba, y que de repente, nada, siempre la competí de puro gusto y yo estaba muchísimo más enfocada en otras pruebas, y de repente, nada, me fui al Mundial, quedé cuarta por muy poquito, y a las 2 semanas tuvimos el Panamericano en Toronto, y bajé la marca del Mundial, lo que me dejaba como tercera. Entonces dijeron, bueno, que Daniela puede hacer medalla, y a mí me empezó a pesar mucho eso. Yo empecé en mi cabeza, no, pero yo soy como muy exigente conmigo misma, empecé, bueno, pero no, un Panamericano no es lo mismo que un juego, que yo, a ver, que te vaya muy bien no significa que saques medalla. Claro. Y de repente empecé yo en mi cabeza de que la gente pare de decir que voy a sacar una medalla, porque o sea, todo en mi entorno hablaba de que yo iba a sacar una medalla. Yo decía, paren de decir eso, inclusive mi entrenador un par de veces hizo un chiste y me enojé mucho con él porque yo decía, paren porque no la voy a ganar, y yo me empecé como a empecinar de que dejen de decir eso porque no la voy a ganar, y listo, mi cabeza ya entró el no la voy a ganar, Claro, te pesó. y no solo no la gané, sino que me fue como me fue, ¿no? Creo que fue eso. Me pesó mucho la presión y bueno, en términos argentinos, la peché. Claro. Sí, se entiende. Tu primera participación mundial fue en México 2017, donde obtuviste la medalla dorada, ¿no? No. ¿Ya antes? Sí, mi primer mundial fue en el 2009. 2009, sí. Sí, yo participé de 6 mundiales. El último Sí. fue en Londres en el 2019. 19, sí. Sí. Contanos un poco, así brevemente, ¿cómo fueron esa experiencia, no? Bueno, vamos a quedarnos con México y con Loma, donde tuviste medalla. ¿Cómo fueron esas
esas experiencias y bueno, ¿qué significa para vos ser campeona mundial? Fue raro, o sea, creo que si bien la medalla está, la tengo por ahí guardada y el título lo tuve y me subí al podio y toqué la pared primera, fue un mundial medio raro. Ese mundial justo fue, bueno, en el 2017 en México hubo un terremoto muy grande. Sí. Cuando nosotros estábamos ya en México por competir en el mundial. Estábamos a unos días nosotros, como el mundial se hacía en DF, que es en altura, nosotros nos habíamos ido a hacer un campus de entrenamiento en altura previo y después bajábamos a DF. Y mientras, o sea, a un par de días de viajar a DF, nada, pasa este terremoto y deciden suspender el mundial. Entonces, lo suspenden para unos cuantos meses después. Creo que esto fue en septiembre y lo suspenden, volvimos en diciembre a competir. Y en ese periodo un montón de países se dieron de baja. La realidad es, bueno, no un montón, pero varios países se dieron de baja por miedo a réplicas, por miedo a que no se logre realizar de una buena manera, qué sé yo. Entonces, sí. Uno de los países que faltó fue justamente el país que tiene a la número 1 y a la número 2 del mundo, que es Holanda. Entonces de repente ganar esa medalla, de nuevo, la medalla la gané, toqué primera parte, está por ahí guardada, pero a mí me quedó como ese sabor así, y como que no les gané a las mejores. Fue un torneo que por ahí no tuvo la mejor calidad porque faltaron algunos países y faltaron algunos países importantes además. Sí. Entonces yo con mi forma de ser bastante autoexigente me quedé ahí con, bueno, lo tengo, pero bueno, ahora hay que demostrarlo, ¿no? Que además las chicas, estas dos chicas holandesas, están primera y segunda del mundo lejos de la tercera. Entonces, bueno, cuando se vino el siguiente mundial en Londres, ahí yo pude, hacer lo que yo creo que me gusta más la medalla de bronce del Mundial de Londres que la de oro de México, porque bueno, fue un mundial donde estaban todas, no hay excusas, estaban todas las mejores, estaban todas bien preparadas, no hubo ningún terremoto, nos íbamos todas a nadar, yo tiré un marcón, y me gané realmente ese bronce. De cualquier manera, el oro del 2017 tuvo un significado muy lindo, es una medalla que Argentina no había logrado en creo que 24 años, una cosa así, que es un montón, porque el Mundial se hizo y bueno, los que están, ¿no? Pero tener así una medalla tan histórica, haber ganado una medalla tan histórica para Argentina, obviamente fue una emoción muy grande. Me acuerdo que terminé de nadar y está la técnica nacional que me estaba esperando cuando salí, Edith, que ella es la técnica nacional desde que yo empecé a nadar. Entonces, si bien ella no es mi entrenadora personal, bueno, tenemos mucha relación desde hace muchísimos años y nada, y cuando la vi ella estaba llorando a cántaros porque bueno, había también sido una situación muy estresante para ella el estar a cargo de una delegación en México con un terremoto de por medio, organizando la vuelta, viendo cómo hacíamos, qué sé yo, fue como un año bastante duro y poder terminarlo así fue una emoción muy linda. Pero bueno, deportivamente hablando, me gustó un poquito más la de bronce. Hace unos años, más precisamente en el 2017, decías después del Mundial en México, que estabas ya muy cansada desde lo mental porque comenzaste desde muy chiquita. Ahora que ya pasaron 5 años y con una pandemia de por medio, te quiero preguntar cómo te sentís para lo que se viene, ¿no? Para Tokio. No, me siento bien, o sea, sigo igual de cansado. El sentimiento no ha cambiado, pero no, me siento, o sea, parte también de la experiencia de haber, de cómo me sentí, cómo salió Río,
me hizo saber con mucha certeza. Nosotros siempre con mi entrenador, pues cada torneo importante nos sentamos a charlar y a evaluar nada, qué es lo que pasó, qué es lo que hicimos bien, qué es lo que no hicimos tan bien, y nada, qué tuercas ajustar para el próximo objetivo, ¿no? Y una de las cosas que yo me propuse personalmente es disfrutar de lo que hago, poder disfrutar del proceso, disfrutar de la competencia, y porque me quedé tan envuelta en mi propia cabeza para Río que no lo pude disfrutar, y que no pude disfrutar de lo que es un juego que de nuevo, un juego es una fiesta, es algo que yo disfruto un montón, y de repente no lo pude disfrutar por boluda, no sé. Y no quería que me vuelva a pasar eso para Tokio. Entonces, si bien sí estoy cansada y hay un montón de cosas fuera del deporte que me gustaría hacer y demás, nada, estoy contenta, estoy con ganas, y nada, quiero que ya pase Tokio. La verdad que tengo muchas ganas de que ya sea. Eso. Daniela, ¿Tokio van a ser tus últimos Juegos Paralímpicos? No sé, puede que sí, puede que no. Soy misteriosa yo. No sé. Yo lo que sé es un tiro al aire. Entonces no me animo a decir ni que sí, ni que no, ni que más o menos. Sí podrían llegar a ser como, bueno, esto, ¿no? Hace 5 años dije que estaba cansada y hoy sigo diciendo lo mismo. Eso es un parámetro importante. Sí. Y además de que, bueno, tengo una carrera súper extensa y súper linda y... Pero sos joven todavía. No soy tan joven. Este año cumplo 29 años, y si bien soy joven para la vida, de repente en el deporte pesa. Qué sé yo. Y la verdad que también tengo como muchas ganas de hacer otras cosas. Además del deporte, me dan me dan esa es una incertidumbre linda que tengo de post-deporte, de qué es lo que pueda llegar a pasar y hacer. Como que no lo veo como algo ni feo, ni malo, ni triste. Yo tengo una carrera divina, súper extensa, de un montón de años, con un montón de logros, no me puedo quejar de nada. Claro, Y de repente, nada, me encantaría ver qué viene después de eso. No te puedes retirar sin una medalla paralímpica. Es una Oh. opinión personal. Quédate tranquilo que por mi cabeza pasa todas las noches antes de dormir, así que sí. Si no es Tokio, es París. Y hay que ver. La competencia se pone cada vez más dura y mi cuerpo también. Sí. Bueno, Nadia Baez, con quien hemos hablado, ella, bueno, creo que ella creo que tiene 2 años más, creo que tiene 31, si no me equivoco, 32. Sí. No la quiero tampoco dar unos años más. Y ella creo que sí, ella lo tiene más decidido, que ella ya sabe que Tokio van a ser sus últimos juegos. Y bueno, ella... Sí. Cuando Pero ella la hizo ella, bien, ella ganó la medalla bien de joven, entonces pues ahora ya puede relajar su cabeza en ese sentido. Claro. La medalla no la sacó. Claro, sí, sí. A ver, Pablo, no sé si te quedó alguna que otra más antes de que nos metamos en las últimas preguntas, porque quería meterme de lleno en lo que tiene que ver todo con la discapacidad. ¿Te quedó alguna más con respecto a lo deportivo, vos, Pablo? No, de lo que es deportivo no, me gustaría por ahí salir Dale. un poco y preguntarte porque he visto varios videos en tu Instagram, ¿no? En el cual los videos apoyás a distintas problemáticas sociales. Sos embajadora de ANUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados. Me gustaría que nos cuentes a nosotros y a todos nuestros seguidores, qué actividades realizás, ¿no? Como embajadora. Bueno, arranqué como embajadora, no, como colaboradora de ACNUR, soy colaboradora, no embajadora. Colaboradora. Sí. Arranqué justo cuando arrancó la pandemia, entonces todo el trabajo que pude hacer con ellos fue más de soporte, de difusión en redes sobre el trabajo que hacen, sobre las problemáticas que existen,
ojalá que cuando todo esto pase me pueda involucrar más activamente en las distintas problemáticas que hay y poder participar de alguna misión, porque la verdad que es algo que, bueno, yo en el último tiempo, en los últimos años, acá estando en Buenos Aires, estuve en contacto muy cercano con varias personas de Venezuela que tuvieron el privilegio de poder venir hasta acá en concepto de migrantes, no de refugiados, ¿no? Que es muy distinto. Y sin embargo, bueno, conocer tan de cerca la historia de alguno de ellos, de uno de los países que atraviesa un momento duro de su historia, donde muchos de sus ciudadanos tienen que salir con lo opuesto a buscar un futuro mejor. De repente que se acerque ACNUR a mí, para mí me pareció una honra fantástica, o sea, es algo increíble para mí poder ser parte de una organización de tal magnitud y de repente algo que empecé a conocer un poquito más por todas estas personas cercanas a mí que son de Venezuela, nada, había todo un mundo y un montón de gente atravesando situaciones de las cuales yo, como un montón de nosotros, me imagino, desconocía por completo, y uno que se queda en su micro burbuja, ¿no? De privilegios realmente, porque yo no me puedo imaginar, no puedo ni comenzar a imaginarme lo que es atravesar las distintas situaciones que atraviesan un montón de personas todos los días, en un montón de lugares del mundo. Entonces, nada, se convirtió como en algo que me llega mucho al corazón y me encanta poder ayudar por lo menos desde ese lado, por lo menos desde la difusión del trabajo que hacen, y llevar, ¿no? Esto que yo desconocía también un montón, llevarlo a más personas que por ahí también desconocen y terminan con una gran intención de ayudar. Claro. Y después que te retires, ¿no? De acá a unos años que todavía no lo tenés decidido, ¿qué te gustaría hacer? Leí que por ahí te gustaría dar charlas, seminarios, ¿tendría que ver con lo deportivo? Sí, en realidad charlas yo ya doy, eventualmente doy alguna que otra charla en distintos ámbitos, es algo que me gusta mucho, no sé si se dieron cuenta, me gusta hablar, pero de repente también me encontré como hablando no solo de mí, sino hablando de la discapacidad, y también me encontré con la realidad de que el desconocimiento que existe sobre la discapacidad, sobre lo que nada, significa tener una, convivir con una, como el mundo cree que somos una sociedad súper inclusiva, y de repente me doy cuenta que la gente tiene mucho, mucho desconocimiento. Entonces es un tema que a mí me apasiona un montón, y además poder linkearlo con el deporte, que para mí el deporte es una herramienta fundamental y es una increíble herramienta para la inclusión social de la persona con discapacidad, y sobre todo para ayudar, o sea, es una herramienta de apoyo a la persona con discapacidad para descubrir su valor, para descubrir que puede, ¿no? Cuando Sí, constantemente afuera el mundo te está diciendo que no podés, bueno, el deporte te está diciendo completamente lo opuesto, que tenés que poder, no te queda otra, fíjate cómo haces. claro. Y eso después se vuelca en un montón de otras situaciones de la vida cotidiana, y eso me encanta. Entonces, yo eso ya hago y me encantaría, me gustaría seguir haciéndolo. Y además, yo también estudié marketing deportivo, quiero hacer una maestría en gestión deportiva también en este año, para poder también aportar mi granito de arena, ¿no? Devolverle al deporte algo de todo lo que me dio. Claro. Desde otro lado, creo que el deporte paralímpico está muy, muy verde, sobre todo acá, está todavía visto como deporte recreativo, es como, y ni siquiera como deporte recreativo, está visto como deporte, como rehabilitación, ni siquiera como deporte. Claro. Eh,
y me gustaría poder desde mi lugar potenciarlo un poquito más, llevarlo a más personas. Y nada, no necesariamente que haya muchos más deportistas paralímpicos en Argentina, porque qué sé yo, no toda persona con discapacidad va a ser un gran deportista paralímpico, así como no toda persona sin discapacidad va a ser un deportista olímpico, ¿no? Es difícil. Pero seguro. sí la herramienta del deporte como factor de inclusión social a mí me parece fantástico y me gustaría poder laburar en algo o armar algún tipo de proyecto que involucre eso. Claro. Buenísimo. Pablo, perdón que te interrumpa. Me quedaba con esto de que vos decías, Daniela, de que no, de que quizás no se puede, ¿no? Que al discapacitado le dicen no vas a poder. Esto vos lo has dicho más de una vez, ¿no? Más de una entrevista, que bueno, a tu mamá y a tu papá le han dicho en su momento, a tu familia, que vos vas a ser dependiente de alguien, porque bueno, porque naciste con una discapacidad, que te faltaba una mano, y bueno, vos realmente lo pudiste revertir, ¿no? Es así. Perdón, te me cortaste un montón y no te llegué a entender la pregunta. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahí se entrecorta un poquito, Frank. A Dale ver vos, ahora. Pablo, dale Prueba vos. ahora, por favor. Preguntá vos, Pablo. A ver ahí. Preguntá vos, Pablo. Mientras. Bueno, no, yo antes que Franco te haga las preguntas referidas con lo que tiene que ver bien de lleno con la discapacidad, ¿no? Para descomprimir un poco, me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue la experiencia eh, de haber hecho fotos para ESPN, para la revista de la cadena internacional de deportes. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo llegaste Me a esa llamaron un producción? día, Sí, yo participé de la segunda edición que se hizo, sí. entonces yo ya tenía como un parámetro del laburo que habían hecho, y me llamaron un día de si las quería hacer, y yo impulsiva como soy, dije, sí, sí, obvio, y de repente me puse a pensar, Daniela, vas a tener que estar desnuda. Y dije, ay, ¿dónde me metí? Pero nada, fui a hacerlas y la verdad que fue una experiencia increíble, me encantó hacerlas. El fotógrafo de Fabián Morazut, que al día de hoy charlamos, es un divino, fue increíblemente profesional, él, todo su equipo, la gente de ESPN, inclusive, o sea, era muy gracioso porque o sea, habían chicos que estaban filmando como el backstage mientras a mí me maquillaban y probaban algunas cosas y qué sé yo. Y era muy gracioso porque venían de cubrir la pretemporada de Boca en Mar del Plata, ¿entendés? O sea, nada que ver y de repente hay un estudio y podría haber sido como una experiencia bastante, qué sé yo, donde me sintiera así como medio eh, insegura además, pero no, me hicieron sentir súper cómoda. Las fotos son un diosor, me amo en esas fotos. Y además de que, bueno, del significado que le dimos con esta producción de fotos, nada, de repente, de nuevo, volviendo a esto de la discapacidad y el proceso que implica para una persona con discapacidad el estar conforme con su cuerpo, el amigarse y el sentirse, ¿no? Lindo y deseado y qué sé yo, y sexy y valioso. Y de repente yo tampoco, o sea, qué sé yo no soy modelo, tengo el cuerpo que me modeló el deporte, que es lo que yo elegí desde muy chiquita, constantemente hacer con mi vida, y de repente despojarse de absolutamente todo y mostrar así mi cuerpo como es y con orgullo y sintiéndome linda y valiosa y fuerte y capaz. Me encantó, la verdad que me encantó, algo que podría ser completamente banal y superficial, se convirtió para mí en algo profundo, una de las experiencias más lindas que tuve la oportunidad de hacer, me encantó. Fran, a ver, A ver si me escuchan bien ahora. ahí sí. Perfecto.
ahora sí. Ah, bueno, buenísimo. Nada, yo te decía antes, Daniela, que esto, ¿no? Que decías que a las personas con discapacidad siempre se las subestima, ¿no? Y bueno, a vos te tocó vivir de chica, ¿no? Que a tu familia le dijeron que ibas a depender siempre de alguien, vos por tener una discapacidad, bueno, en la cual naciste, te falta una mano, y bueno, pudiste revertir eso el día a día, y bueno, hoy sos una gran deportista de alto rendimiento, ¿no? Es un gran ejemplo y es un gran mensaje para todas las personas con discapacidad. Sí, básicamente no escuchan, o sea, y a las personas en general, o sea, ¿cómo podés limitar a alguien desde, no sé, a los 5 años? O sea, que no va a ser capaz de hacer algo. Es una locura, tenga o no tenga una discapacidad, ¿no? Y tiene una discapacidad aún más. Eso habla únicamente de las limitaciones que tiene la persona que lo está haciendo, no de ni de la persona con discapacidad, ni nada por el estilo, pero creo que es una experiencia que vivimos todos, que vivimos todas las personas con discapacidad en algún momento de nuestra vida. Alguien nos dijo que no íbamos a poder hacer algo. Estoy 100% segura, pongo la única mano que tengo en el fuego por eso. Y de repente, ¿no? Yo tengo la suerte de tener la familia que tengo y los padres que tengo que no se quedaron con eso, que se rehusaron a hacer caso a esa profesional y buscaron la forma. Pero ¿cuántas otras personas confían en el profesional que tienen delante porque se supone que es el que sabe y se quedan convencidos de que su hijo o hija o uno mismo no va a poder? No, porque me dijeron que no puedo. Y no puedo, y no puedo, y no puedo. Y cuando uno dice no puedo, es como cuando yo dije no voy a ganar la medalla. No voy a, claramente no la vas a hacer. Lo estás declarando con tus propias palabras, no lo vas a hacer. Claro. Entonces, nada, me parece que el poder de la palabra en esos momentos es muy grande y hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice. Pero también tener muy claro que generalmente los limitantes que tienen las personas con discapacidad vienen de afuera para adentro. De personas que nunca convivieron, Claro. ni tuvieron, ni entienden lo que es una discapacidad. El ignorante habla. Claro, sí. Sí, sí. Pablo, ¿tenés alguna última de tu parte para así ya vamos cerrando? Me acoplo a lo que decía Daniela, que hay mucha ignorancia, y contaba ella una vez una anécdota que tuvo con una señora y su hija en un lugar público, en el cual su hija le preguntó por qué a la chica le faltaba eh, su mano, y la señora le respondió que no la mire, ¿no? ¿Es así? Sí, eso pasa un montón en realidad. Lo Esa que es, sí, lo que te quería preguntar es, eso pasó hace unos años. ¿Vos creés que ahora como sociedad evolucionamos un poco con lo que tiene que ver con la discriminación hacia los discapacitados, o seguimos igual o peor? no, yo creo que siempre se está un poquito mejor. Me parecería injusto decir que estamos igual o peor. Yo creo que crecemos un montón, creo que se está visibilizando mucho más al colectivo personas con discapacidad. Creo que se están haciendo un montón de cosas para lograr un mundo un poquito más justo e inclusivo. Sin embargo, qué sé yo, todavía hay mucho camino por recorrer y sí, sigue pasando eso. Pero también pasan otras cosas que antes no pasaban. También me encuentro con gente muy, muy copada, me encuentro con gente que al contrario, que si el niño dice, ah, mira, mamá le falta la mano, después dicen, bueno, pregúntale, o no sé, bueno, viste, nació así, o querés preguntarle qué le pasó, o sea, como naturalizando mucho más, porque es eso, pues natural, porque qué sé yo, existimos, ¿no? Estamos Claro. acá, que hagas la vista gorda y mires para otro lado no hace que yo desaparezca de repente, ¿no? Claro. Entonces, sí, creo que estamos mejor, sí, estamos mejor. Todavía falta mucho laburo para hacer, pero bueno, también para eso acá estamos.
Claro. Claro. Daniela, agradeciéndote por tu tiempo y por tu simpatía, tu buena onda, por charlar con nosotros. Para ir cerrando, contanos qué sueños quedan todavía pendientes saliendo del deportivo. ¿Qué sueños pendientes le quedan a Daniela Jiménez? Ay, qué sé yo. Pero aparte yo soy un sueño con patas, o sea, todo el tiempo estoy divagando futuros hipotéticos escenarios, qué sé yo, no sé. La verdad es que no sé. Por ahí también me encuentro así como fantaseando mucho con cosas futuras y de repente me pongo a pensar de lo que estoy viviendo hoy y me traigo al presente y digo, ¿Te gustaría ser madre y te gustaría no sé. casarte? No, esos no son sueños que yo tenga. Bueno, No. está bien. No, eso me es indistinto Si si se da, se bien, da. no bien el casamiento, yo no soy una persona religiosa, entonces, qué sé yo, el casamiento por ahí Claro, no me significa tanto a un nivel personal. claro. Eh, Hoy tampoco pienso en la maternidad, no sé ni si lo quiero, Está ni bien. hoy pongo mi energía en eso. Creo que hoy mi energía está un poco más puesta en mi felicidad y en lo que me hace bien, y de repente estar en un momento, así como en un punto de inflexión en mi vida, en el que estoy transicionando de la vida deportiva a la vida de los mortales, Claro. creo que me gustaría... Eh, como mi gran sueño es poder encontrar una profesión, un proyecto, algo que hacer con mi vida que me dé el mismo nivel de satisfacción que me dio y que me da el deporte, Muy bien. que va a ser, creo yo, difícil, pero nada, eso, nada, creo que eso es es Genial. lo único que cada vez que me encuentro fantaseando sobre hipotéticos futuros, ese es el factor común, que yo estoy muy contenta con mi vida personal. Perfecto. Daniela, completá la frase esta como para cerrar la entrevista. Se la proponemos a cada entrevistado. Yo la comienzo y vos la terminás como quieras. Dale. Es una Vale, frase. Daniela Jiménez es. copada. Buenísimo, bien. Ahí quedó. Daniela Jiménez Copada. Dani, agradeciéndote por tu buena onda, por tu tiempo. Estamos muy contentos de haber charlado con vos. Antes de Bueno. despedirte, te queremos proponer, si gustás, nominar a alguien, a un compañero, a un entrenador, puede ser de tu disciplina o no, para que también se anime a contar su historia como lo hiciste vos. Bueno, gracias. Gracias a ustedes también. Y sí, creo que voy a nominar a Pipo Carlomagno, que creo que Genial. podría darles una charla muy interesante. Así le damos lugar Buenísimo. a los varones también. Claro, pobrecitos que no Eh, tienen nunca espacio en ningún lado. Claro. Muy bien, Daniela. Te agradecemos mucho, te deseamos muchos éxitos. Ojalá que la pueda romper toda allí en Tokio, junto a toda la delegación argentina que nos están representando en la capital japonesa. Y bueno, te mandamos un abrazo grande y vamos a estar siguiendo tus noticias. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Le agradezco un montón por la buena onda, muy linda nota. No, gracias a vos. Gracias, Muchísimas gracias. gracias a vos, Dani. Estamos en contacto. Te mandamos un abrazo. Dale.